Entonces, ese es el proceso normalmente de un proceso de seguridad. Ahora, ¿dónde entran las investigaciones? Las investigaciones entran justamente a lo largo de todo el proceso. Porque en todo este proceso van a salir información a través de informantes, a través de llamadas anónimas, documentos, indicios, evidencias, conversaciones, llamadas, información de las cámaras, toda esa información que nos llega o que la buscamos, y la obtenemos, la procesamos y vamos a encontrar que hay algo ilícito que se está tramando en la organización, o que está sucediendo, o que se va a prever, o que hay se está incumpliendo alguna política, o hay un tema de acoso, etc. Entonces, ahí a través de esos elementos nos vamos a informar, y luego de ello vamos a observar que todo eso se está produciendo porque hay algunas deficiencias que el sistema tiene algunas flaquezas y que está permitiendo que esas situaciones sucedan. Por ejemplo, un tema de deshonestidad puede ser un almacén abierto, puede ser un sensor malogrado, un agente involucrado, un funcionario que lo permite, etcétera. Luego viene otro proceso donde hay una vulnerabilidad que es la parte de recursos humanos, porque no se ha inducido el personal bien, no se le han dado valores, etcétera. Entonces, esas vulnerabilidades se observan con las investigaciones que vamos a hacer a lo largo, con todos los elementos que hemos mencionado y otros muchos más, por supuesto, y que nos van a permitir corregir y mejorar un programa y plan de seguridad. Bueno, entonces, en términos generales, las tareas de seguridad de la investigación privada están en los siguientes términos, ¿no? Todo se origina primero con incidentes o una conducta que no se llegó a concretar, no se llegó a concretar, pero ¿por qué sucedió? Y ahí viene una investigación. Una mala conducta de un empleado, una comunicación de amenazas, el mal uso del sistema, abuso de sustancias, discrepancias en el inventario, el cumplimiento y el estilo de vida para los ejecutivos y el personal. Son materias que tenemos que investigar y muchas de las cuales originan una investigación. Entonces, sin embargo, la investigación privada tiene como función observar todas estas situaciones, su existencia, ¿no? Pero no debe ser un evento que ya sucedió, sino debe ser un evento que viene sucediendo o que se va a concretar o que puede llegar a más. Entonces, a eso se refiere, digamos, con inmediatas acciones para evitar que se concrete. La investigación, lógicamente, se va a dar en forma reactiva cuando el hecho o cuando la situación se da. Pero el tema es evidenciar, observar todos esos elementos que pueden venir sucediendo a través de todas las fuentes y todos los medios que existan para poder prevenir un hecho que se puede concretar. De forma tal, ¿no?, que se evidencie todos estos hechos que en seguridad privada se dan. La seguridad del personal, que son los incidentes de deshonestidad, robo, malversación, asalto, sabotaje, espionaje industrial, derechos de autor y robo de información propietaria, malversación y fraude, hostigamiento, violencia en el lugar de trabajo, falsa reclamación de seguros, accidentes y peligro. Entonces, en el tema de accidentes también se investiga. Entonces, los elementos que nos tienen la gestión que tenemos que desarrollar es poder levantar en seguridad privada, es poder levantar todos los elementos necesarios que nos van a dar pistas o rutas hacia algo que se viene maquinando y poder detectar lo que está en anaranjado, todos estos incidentes, todos estos hechos y que tienen una connotación legal y que pueden ser judicializados o llevados a una corte. Esto es lo que usualmente manejamos en una organización privada. En una investigación pública que es realizada por la policía, tienen otras finalidades que las vamos a ver, que es meter a una persona privarla de libertad, o que la persona tenga una sanción legal, ¿no? A nosotros no nos interesa realmente que la persona ingrese al calabozo, sino que es la recuperación del daño que ha hecho
y poder deshacernos de ese mal elemento, ¿no? Entonces, vamos a ver que las tareas en investigación privada son diferentes a las tareas en investigación pública. Los géneros de la investigación privada son los que vemos aquí. La investigación puede ser criminal o no criminal, ¿no? O sea, criminal la llamamos cuando hay un delito, cuando hay un hecho que es judicializado, ¿no? Que tiene una connotación como robo o hay un hecho mayor, ¿no? No criminal es un evento, digamos, de menor, que no involucra un robo, que no involucra un delito contra otra persona, que puede ser el no cumplimiento de una política, que puede ser un tema de acoso, ¿no? Que puede ser un tema informático, ¿no? Entonces, hay dos tipos de eventos, ¿no? Dos tipos que se investigan, que se observan en la investigación privada. Puede ser reactiva o proactiva. Reactiva o proactiva es cuando, como es lógico, cuando a raíz se da el hecho, finalmente es a partir del robo se investiga, y proactiva es justamente nuestra función principal, ¿no? Observar eventos, observar pistas que nos den datos de que se está sucediendo una situación y logremos a través de la investigación identificar cuál es la vulnerabilidad en el sistema y cuáles son las personas que están alrededor de ella, ¿no? Puede ser abierta o encubierta, ¿no? O sea, puede ser visible o puede ser hecha a través de personas o agentes que no se evidencien en su rol, ¿no? Bien, la finalidad es la prevención y la intervención, ¿no? O sea, prevenir, lo que hemos hablado, ¿no? Prevenir al sistema, tomar las acciones correctivas y evitar que el hecho se concrete. O si ya se está dando, inmediatamente evitar que el hecho siga, ¿no? Y también intervenir o paralizar. O sea, primero es proteger al sistema, ¿no? De que no siga con ese incidente, con ese robo sistemático, por ejemplo. E intervenir es identificar a los que están alrededor de ella y retirarlos de la operación, ¿no? Entonces, esas son las funciones, la finalidad de la investigación privada. Objetivos. ¿Qué es lo que tenemos que lograr en una investigación privada? ¿Quién está involucrado y por qué? O sea, identificar a la persona y cuáles son las razones para a través de ello identificar al resto. ¿Y por qué es importante? Porque qué es lo que ha obligado, qué es lo que lo ha llevado a robar a esta persona, todos los elementos que han desencadenado el robo, que puede ser de repente una asociación con otro trabajador, puede ser un almacenero, puede ser un funcionario involucrado, puede ser algún maltrato de repente de alguna persona hacia él, de algún jefe. Todo esto es necesario conocerlo para inmediatamente tomar las acciones correctivas en el tema de protección de la operación. Segundo punto, reunir información necesaria para la acción disciplinaria correctiva. O sea, fundamentar la salida o fundamentar la acción que se va a tomar contra esta persona para que en el tema legal, en el Ministerio de Trabajo o en la Corte, Juzgado, Fiscalía, la denuncia sea bien fundamentada y no se caiga o sea rebatida por el acusado, el acusado, ¿no? Identificar la naturaleza y alcance del hecho, quiénes están involucrados, qué tipo de robo es, hasta dónde ha llegado, quiénes están involucrados externamente, qué proveedores, etc. Y que esta investigación no sea dañina a la organización. Ese es un punto muy importante porque si la investigación va digamos, perjudicar a personas que no tienen nada que ver, que han sido interrogadas delante de acusadas, sin ningún fundamento, se han inspeccionado áreas violando la privacidad, se han inspeccionado sistemas informáticos violando la privacidad, los documentos privados. Entonces,
esa investigación le hace daño a la organización, porque los miembros de la organización se ven, digamos, afectados en su privacidad, ¿no? Les causa una desmoralización, se sienten desprotegidos y eso perjudica a la organización. Por lo tanto, las investigaciones futuras o la validez y la seriedad de la investigación y el profesionalismo de los investigadores también se ve afectada, ¿no? Y lógicamente hace proveer un retorno a la inversión, porque la investigación también es parte de los recursos, y por lo tanto el resultado de la investigación debe ser una mejora, una sensación de seguridad, una sensación de que el crimen del delito no es impune, de que se está retornando lo que se ha robado, de que la investigación produjo un efecto, recuperación de la seguridad, recuperación de la confianza de los empleados, sanción inmediata, no impunidad. ¿Por qué debemos investigar? Justamente en base a estos elementos comentados anteriores, ¿no? Debemos investigar porque si no se investiga y hay una impunidad en la organización, decrece la moral, decrece la productividad, porque los empleados se sienten de que están entre delincuentes y que los delincuentes y que la organización no hace nada contra ellos, por lo tanto se genera un cáncer y se genera como algo permitido. Por lo tanto los empleados honestos se sienten que están trabajando y que son honestos por nada, ¿no? Mientras otros delincuentes se obtienen lo necesario y la organización no toma en cuenta nada de esto, ¿no? Porque porque incrementa el consumo de recursos. O sea, definitivamente pues las mermas o robos hacen que la organización tenga que afectarse, se afecta por esos recursos, ¿no? Por esas pérdidas. Decrece la competitividad y disminuyen los ingresos, ¿no? Hay un robo en el interior, se roban productos, por ejemplo, decrece la productividad, se roban productos, de repente se roban la información, se roban productos importantes, insumos críticos. Entonces la organización tiene que invertir para recuperar todos esos elementos que han sido robados, ¿no? Y daña la reputación porque una organización, ¿no?, en la que hay este cáncer, este robo, se ve afectada, ¿no? Es conocido, los empleados mismos se encargan de transmitir ese malestar que hay, entonces la organización se ve como un problema, ¿no? Por ejemplo, un banco en el cual hayan problemas de deshonestidad, hayan robos internos, entonces tú que tienes tu dinero en el banco, te enteras que en el banco X, Y, Z están robando, entonces ¿qué hace? Te preocupas por tu dinero, ¿no? Inmediatamente dices, pucha, mi dinero me lo están robando, entonces saco mi dinero, la imagen de esa organización es negativa. ¿En base a qué debemos investigar? ¿Cuáles son los elementos necesarios para comenzar una investigación? Cuando hay pistas que pueden ser investigados y pistas relacionadas con el evento a investigar. Elementos relacionados y que tengan valor, porque mucha información va a haber, pero ¿cuál es la que tiene relevancia? Eso es lo que hay que analizar. Segundo, cuando hay suficiente evidencia, cuando hay elementos suficientes de una violación, por ejemplo, de una política de mala conducta. Entonces, cuando hay elementos suficientes, sobre todo en el tema de acoso, ¿no? O sea, investigar cuando hay elementos suficientes y comprobados, ¿no? Entonces, no se puede llevar a un término, digamos, a una conclusión o a una sanción si no hay elementos valederos, porque si no, la investigación que llega a conclusiones, ¿no?, sin elementos valederos o sin un sustento, y no se ejecuta porque no hay fundamento, esa investigación, como dijimos al principio, le hace daño a la organización. O sea, la persona
que ha sido investigada y que se está recomendando una sanción y que no tiene elementos valederos, entonces la persona se ve afectada porque inicialmente, mientras dura la investigación, está, digamos, su conducta está cuestionada, pero al final se demuestra que no, entonces, pero sin embargo hay un daño que queda, ¿no? Hay una orden para investigar, había una mala investigación con efectos negativos para la organización, entonces efectivamente es el caso que hemos comentado, hay que volver a hacer la investigación para llegar hasta los puntos críticos, ¿no? O a los verdaderos involucrados, porque de repente como resultado estás acusando a una persona que no tiene ninguna relación, ninguna responsabilidad, y los inocentes y los realmente delincuentes no han sido informados de su situación, ¿no? Medir los potenciales resultados, o sea, el investigador tiene que saber cuáles son los posibles resultados y a qué debe arribar. Debe tener, digamos, una proyección hacia dónde va a llegar para direccionar el sentido de la investigación y arribar hacia un objetivo. No ser demasiado extenso en los resultados, ¿no? Sino, en base a los indicios, evidencias, seguir un camino hasta concretar y llegar al resultado final esperado. La investigación puede colaborar con generar un objetivo organizacional, ¿no? La investigación efectivamente pues, puede colaborar en un objetivo estratégico de la organización, por ejemplo, un tema de ventas, un tema de proveedores, ¿no? Un tema de deshonestidad, un tema de imagen que le afecta a toda la organización porque nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, una falsificación de productos terminados, externa, que le afecta a la imagen de la organización, hay que investigar. Entonces, la investigación puede colaborar con objetivos de o globales, generales de la organización. Bueno, finalmente podemos llegar a una definición, ¿no? Esta definición que vamos a mencionar se ajusta en los dos campos, tanto en la investigación policial pública o en la investigación privada. Ellas son producto de un examen sistemático, ordenado, digamos, por pasos, por elementos, y cuidadoso hacia una solicitud o algún elemento o alguna evidencia, ¿no? O algún elemento que esté, digamos, que esté, que demuestre o denote que está sucediendo algo indebido en la organización. Y luego desarrollar la documentación, ¿no?, necesaria en un informe, el cual tiene que mostrar lo profesional de la investigación para que ese informe sea válido legalmente, porque un informe desordenado, un informe sin sustento, no va a ser tomado en cuenta por un tema legal, ¿no?, por un juzgado. Cuando hay una investigación privada y se judicializa, se eleva a la corte, el informe interno de la investigación interna tiene validez. Si ese informe no tiene seriedad, no tiene los elementos necesarios, se va a caer y no va a producir el resultado esperado. Por ello, es necesario tener en cuenta la objetividad de una investigación, sea objetiva, sea íntegra, sea relevante, con precisión y en el mínimo tiempo. Entonces no es necesario explicar cada una de ellas, son hasta lógicas, ¿no? O sea, no puede el tiempo, la investigación excederse en el tiempo, tiene que ser directa hacia el objetivo, no basarse en elementos subjetivos, debe ser relevante y precisa. Entonces, por ello, para tener una investigación sistemática ordenada, debemos pasar por los siguientes elementos. Primero, levantar toda la información necesaria alrededor del hecho, que tenga relación con el hecho. No llenarte de información irrelevante, que lo único que va a hacer es darte más carga. Luego, hacer un planeamiento y preparar el sentido de la investigación, la dirección
preparar las entrevistas, quiénes son, ¿no?, los que tendrían que aportar a la investigación. Luego se verifica, ¿no?, se hace una contrastación de los elementos obtenidos, evidencias, ¿no?, pistas, para poder, para ver su validez, para ver si tienen relación con el elemento a investigar, y se hace un análisis con las conclusiones. Una vez hecho ese análisis con las conclusiones, una vez revisadas las evidencias, recibida la información de las entrevistas, interrogatorios, ya se puede tener unas conclusiones de lo que ha sucedido. Inmediatamente se toman las acciones disciplinarias y correctivas, y posterior a ello se recompone el sistema. Si hubieron algunas vulnerabilidades, si hubieron algunas fallas en recursos humanos, si hubiera algunas fallas en el sistema, si hubiera algunas fallas de control, inmediatamente se corrigen, ¿no?, y se hace una cultura de prevención y se educa a las personas que hay un código que hay un código disciplinario que se tiene que cumplir, que tales personas han faltado, ha habido deshonestidad, por lo tanto han sido separadas, se trabaja con la organización para evitar un elemento similar o otro elemento que se pueda presentar, ¿no? Entonces, podemos decir de que la investigación privada y la investigación pública o policial tienen diferentes misiones, porque la privada ya hemos dicho cuáles son sus tareas, ¿no?, y la pública o policial tiene otros elementos, otras funciones, que es detener a alguien, juzgarlo, alguien cometió un crimen, ¿no?, alguien cometió una violación, una deshonestidad, ¿no?, entonces meterlo a la cárcel, hacerle una reparación. En cambio, en la privada tiene solamente la misión de generar la salida documentada de esa persona y presentar las evidencias ante la corte, y lograr con ello la devolución o la devolución del seguro, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la investigación privada, nada más, es un tema documentario, pero fundamentado, sustentado en términos legales. Pero para llegar a eso hay que seguir los pasos, los atributos que hemos dicho anteriormente, porque si no, el informe de la investigación final va a ser desordenado, sin fundamento, sin sustento, y ante un abogado de la parte acusada lo va a traer abajo, ¿no? Bueno, la investigación privada y pública tienen diferentes recursos. Uno es del gobierno, la otra es de los propios recursos de la empresa, y lógicamente la pública o policial tiene más medios de información, ¿no? Tiene la inteligencia, tiene la información puede obtener información de otros bancos con una orden del juez, puede intervenir las comunicaciones, lo cual no se da en la investigación privada, ¿no? También eso se nota en los recursos de información. Entonces, la investigación pública, comparar si ha sido violada alguna ley, ¿no?, y ubicar a los responsables. La investigación pública también tiene algunas fortalezas que no las tiene la investigación privada, como puede arrestar o detener en libertad a una persona, tiene un gran jurado que va a juzgar, tiene investigadores, pueden incautar por una orden judicial, puede también manipular o llegar a acuerdos para manejar la información con la finalidad de disminuir los cargos, puede también lograr la cooperación de los testigos, utiliza también los recursos del Estado, ¿no?, y también puede obtener información internacional de elementos que no sean de la nacionalidad propia. Bueno, entonces la investigación privada, pues, es el producto de un proceso histórico, el cual comenzó desde ya casi 100 años, y la investigación privada, que fue el inicio de la pública, ¿no?,
la investigación pública actúa con la ley, actúa en base a la ley, pero la investigación pública no puede actuar si no hay una ley que ordena y dictamina la detención de alguien si hay elementos probatorios reconocidos por el gobierno, por el Estado, ¿no? Para llegar a eso hay todo un proceso. Entonces el policía no interviene si el juez no le dice intervenga, ¿no? Entonces, por más que haya una investigación y el policía tenga todos los elementos, si la ley no dice que esos elementos son considerados como válidos, no es considerada una sanción. Entonces, como vamos a ver, los diferentes autores que se ven en la pantalla, lo que han buscado es que evidenciar elementos, por ejemplo, de un envenenamiento, ¿no? De una muerte violenta, de un envenenamiento por arsénico, de una sustancia toxicológica que han asesinado, que han logrado la muerte de alguien, pero que esos elementos sean reconocidos por el juzgado, porque esos elementos levantados por estos médicos químicos, esos elementos no serían reconocidos si el juez no los reconoce, no los acepta. Entonces estos médicos lo que han hecho es, han levantado esos elementos que demuestran que ha habido un envenenamiento, se lo han demostrado al juez a través de unos compendios, unos tratados. El juez finalmente lo ha entendido, ha aceptado y se ha aceptado esas evidencias para probar la culpa de alguien como autor de un asesinato. Entonces todos estos autores es lo que han procurado levantar esos elementos del cuerpo del cadáver, llevarlos a la corte y que el Estado los reconozca como evidencias de un asesinato y que eso puede permitir la captura de alguien. Entonces recién ahí entra la investigación pública. Bien, entonces como ellos no son policías, ¿no? Son profesionales civiles privados que han procurado eso. Entonces, como vemos acá, tenemos desde la muerte violenta, arsénico, elementos toxicológicos, la nicotina, ¿no? Las huellas dactilares, el ADN y el odontograma, que se han ido incorporando a la parte legal y que a través de los cuales se puede evidenciar que la ley los reconoce como elementos válidos para detectar o identificar al cadáver. Entonces, en eso ha consistido la historia de la investigación privada y que al concluir su tarea ha permitido, ha logrado que la investigación pública las tome en cuenta y pueda detener o ubicar o identificar al cadáver o a la persona que ha cometido el asesinato, ¿no? Bueno, los métodos de investigación son la vigilancia física, la vigilancia electrónica a través de cámaras, a través de personas, ¿no? Auditorías y revisión documentaria, ¿no? Que es un tema de fraudes, análisis forense, que es la investigación que hace un profesional competente con credenciales para ubicar ciertos elementos que puedan detectar alguna irregularidad, ¿no? y que como resultado, porque es hecho por un forense que tiene acreditación pública, sea reconocido por la opinión de este profesional. Una investigación encubierta a través de una infiltración, entrevistas, interrogatorios. Entonces, todas estas 6 puntos son las formas de investigación de acuerdo a cada situación, ¿no? Una puede ser a través de cámaras, otra vez ser por vigilancia presencial, otra vez ser con análisis forense, por ejemplo, para un tema de investigación de violación de informática, por ejemplo, entrevistas, interrogatorios. Entonces, todos estos métodos son utilizados, cualquiera de ellos, de acuerdo al objetivo de la investigación y lograr un resultado. Entonces,
Todo esto lo vamos a revisar en clase, cuáles son las metodologías. Los profesores que vamos a integrar pues son personal técnico forense, algunos son policías, otros son investigadores privados de primera línea, tenemos profesores también internacionales, o sea, tenemos un pool de profesores, investigadores, policías, con experiencia y con sustento técnico, ¿no? Bien, hablando también del tema de las evidencias, es algo, son elementos que apropiadamente van a ser admisibles en la Corte y que van a permitir llegar a conclusiones para demostrar una validez o una inocencia de culpa de alguien, ¿no? Pueden ser directas, circunstanciales o de primera vista, ¿no? Directas son las que se ubican y que en una primera observación se evidencia algo. Circunstanciales son los que a través de esa evidencia se va a llegar a otra evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cabello, un resto de piel, algo que a primera vista no se puede observar, en cambio a través de ella se llega a detectar otros, la ubicación o otros elementos, ¿no? De primera vista similar a la directa, ¿no? Pero de primera vista es elementos de mayor relevancia, más grandes, ¿no? más visibles, aunque no necesitan un análisis. Los requisitos para que la investigación, para que las evidencias sean consideradas en una corte es que sean competentes, que sean, digamos, que estén en correcto estado, que estén en buen estado de conservación, por ejemplo, un resto de sangre, un documento que estén en buen estado, que no estén descompuestos, que no estén echados a perder. Relevante, que tengan relación con el caso, sean importantes para el caso, que no distraigan la atención del foco. Material, ¿no? Que tengan fundamento, o sea, que sean en cantidad y en número suficiente como para poderlo considerar en el proceso de investigación, ¿no? Porque a veces de repente es de muy poca calidad, muy poca cantidad, entonces no nos va a servir mucho. Como consecuencia, pues esta evidencia tiene que ser cuidada y eso denominamos cadena de custodia, que es la identificación, control de la evidencia desde que es colectada hasta su punto final de aplicación, que es en la corte. Debe ser correctamente marcada, apropiadamente empaquetada y establecer una cadena de transmisión y responsabilidad de los pasos hasta que llega a la corte. Bueno, las investigaciones de diferente tipo en el ámbito privado comienzan con un recurso inicial, con un incidente, algo que no se concretó, una falta, que puede ser una falta disciplinaria, una irregularidad en tema de fraude, o una investigación de nivel de confianza ante un funcionario que se está buscando, digamos, un ascenso, ¿no? Luego de ello, la investigación, el incidente, se concreta en un reporte de incidente que es un documento. La falta se analiza con una línea base que es el cumplimiento, ¿no? Se analiza si ha habido o no cumplimiento de esta falta disciplinaria, de regularidad con una auditoría y el nivel de confianza si es solicitado, ¿no? Ante una persona que puede ser conocida o desconocida. Se hace la investigación administrativa de cumplimiento de fraude, en el caso del nivel de confianza financiera. Luego de ello se hace el informe, se incorpora esa información a la base de datos, se hace un reporte y se hacen estadísticas, ¿no? Se hace un planeamiento para poder recuperar o para poder corregir o tomar acciones con el fin de corregir y sancionar y evidenciar
todo el problema, ¿no? Bien, paso de un reporte escrito, reunir los hechos, registrarlos, organizarlos, escribir el reporte y evaluar el reporte. Entonces, son los pasos para hacer un reporte escrito, ¿no? Entonces, toda la información, primero reunirla, ordenarla, organizarla hacia unas conclusiones. Acuérdense que esto tiene que ser bien ordenado, porque si no, en la corte o en el Ministerio de Trabajo, cuando es un despido, no va a funcionar. Escribirlo y revisarlo nuevamente, ¿no? El caso se presenta con un reporte inicial, que es preliminar, un reporte del progreso, un reporte especial, si es dentro de la investigación hay algún suceso o algún hecho secundario que hay que subinvestigar, entonces también hay que hacer un reporte y luego se hace una conclusión. Para que ello sea entendible y sea relevante y sea adecuado, tiene que ser escrito en primera persona, objetivo, verdadero, en orden cronológico, fácil de entender, comprensivo y que sea permanezca en el tiempo, ¿no? O sea, que tenga validez, que sea un informe, digamos, con suficiente información que pueda posteriormente servir para una etapa de investigación. Al inicio, esto lo hemos grabado, después lo vamos a compartir. Si no tiene, si por el boletín, los que no están suscritos, los que no están recibiendo nuestras comunicaciones, pueden inscribirse en la página web cesperu.com. Van a ver un recuadro sobre la mano izquierda, la parte superior izquierda. Inscríbanse ahí y estarán recibiendo nuestras comunicaciones semanales. Por ahí compartimos recursos, exposiciones como esta, artículos, todos relacionados a lo que son los estándares y la metodología de CIS internacional, que es lo que nosotros promovemos acá en Perú, bueno, y en otros países también, ¿no?